A esta hora de la mañana el doctor Gabriel Becerra, que es el representante de la Cámara por la Unión Patriótica. ¿Cómo le va, doctor Gabriel? Buenos días. Muy buenos días, Andrés. Un saludo muy especial para ti, para tu equipo y para la audiencia. Doctor Gabriel, estaba escuchando usted al ministro de Defensa cuando hablaba sobre la seguridad del candidato Iván Cepeda. ¿Qué información tiene usted acerca de lo que dijo el presidente de la República, de lo de la CIA, de la seguridad del candidato Iván Cepeda? Bueno, en estos casos yo creo que no se puede despreciar ninguna información que llegue a propósito de la seguridad de los candidatos presidenciales, sea cual sea el candidato y sea cual sea la fuente. Creo que lamentablemente Colombia tiene unos antecedentes muy tristes de magnicidios y de desestabilización en épocas electorales, con atentados o incluso con la eliminación física de aspirantes presidenciales. Nosotros como Unión Patriótica lo vivimos con varios candidatos presidenciales, con congresistas. Entonces lo que pensamos es que las denuncias que se han hecho, las advertencias que se han socializado por parte del presidente o también por parte de otros actores institucionales deben ser atendidas, y pues escuchaba que el ministro de Defensa ratifica la disposición y toman medidas para garantizar que la vida, que es lo primero que se tiene que garantizar en una democracia, se dé. Entonces, para nosotros lo importante es que no se desprecie, no se ignore ninguna de estas advertencias, y las autoridades cumplan el papel que les corresponda, investigando y tomando las medidas de seguridad que sean necesarias en el caso de Iván Cepeda y en el caso de cualquier otro candidato presidencial. Pues nos alegra mucho de que se tomen las medidas, ¿no, doctor Gabriel? Porque aquí estamos hablando de un ser humano primero y segundo, de la vida de ese ser humano. Doctor Gabriel, antes de que vengan mis compañeros de la mesa de trabajo a hacerle las preguntas a nivel nacional, el señor de las Playas salió a decir que fue por una tutela que él puso que él aceptó, el señor Iván Cepeda, candidato a la presidencia, los debates. ¿Eso es verdad? Pues para un líder social de víctimas que lleva en el Congreso de la República varios periodos, que se ha caracterizado, entre otras cosas, por ser uno de los senadores y de los representantes de la oposición en su momento más destacados en el ejercicio del control político a través de debates, querer decirle que no le interesa, que no quiere salir a los debates, pues se cae de su propio peso. Lo cierto es que bienvenidos los debates, pero en la competencia, en la disputa política del país, los candidatos, las campañas tienen que contribuir a que esos debates se desarrollen destacando sobre todo los temas fundamentales, los contenidos programáticos, el debate de las ideas, y no el espectáculo por la grosería o por cualquier otro tipo de práctica que lamentablemente ha degradado la actividad de la contienda político-electoral. Entonces, pues no existe por parte de la campaña ni Iván Cepeda un temor para ir a debates. Lo único es que, como lo ha dicho desde hace bastante tiempo, no nos vamos a prestar para ir a escenarios donde el interés no es propiamente el debate, sino el de espectáculos, de show, de grosería, de irrespeto, que no le ayudan a la democracia, y para eso pues no se va a prestar la candidatura de Iván Cepeda. Ha ratificado en la ciudad de Fusagasugá su decisión de ir a los debates sobre la base de que se definan reglas claras
sobre el funcionamiento de los mismos. Entonces esperemos que en el transcurso de estos días se puedan concertar esas reglas y sobre la base de eso se realicen algunos espacios de debate, pero no estamos en la idea de salir corriendo pues al primer escenario que con otro tipo de intereses montan desde poderes mediáticos o desde intereses políticos, más que para discutir ideas, para generar show. Entonces, esa es la opinión que tenemos nosotros y esperamos se pueda llegar a los acuerdos necesarios para organizar un debate serio y que coloque al centro fundamentalmente la discusión de las ideas y del programa. Germán René Jiménez. Doctor Becerra, ¿qué le responde usted a quienes dicen que además es también desconocimiento de algunos temas para los cuales no estaría preparado el doctor Iván Cepeda en materia de debates? Curioso que quien nunca ha ejercido ningún cargo público, incluso de representación en el Congreso de la República, en el caso de uno de los candidatos, pueda decir eso, o si lo dijo otra persona, repito nuevamente, con una trayectoria como la de Iván Cepeda, como dirigente político, difícilmente se puede decir que no sea una persona con las capacidades. Iván Cepeda no solamente tiene esa trayectoria, sino que además es un profesional, ¿no? Y si por algo he escuchado a ratos se alimenta una narrativa de miedo contra Iván Cepeda, es porque se destaca su disciplina, su rigor, la decisión que ha tomado para que en medio de esta campaña electoral, donde en ocasiones se tergiversa tanto las opiniones de los candidatos, sus opiniones queden en negro sobre blanco, en textos que está leyendo en las más de 50 concentraciones que se han realizado a lo largo del país. Entonces, digamos, no estamos hablando de un político diletante que llegó hasta ahora al escenario, que no tiene capacidad, que no conoce el programa de su proyecto político, sino estamos hablando de un dirigente con calidades humanas, con formación profesional, con trayectoria política, que sabe muy bien las ideas y el programa que nosotros representamos. Ricardo Martínez. Bueno, la pregunta es si con la amenaza de la doctora Paloma, del doctor Abelardo y ahora del doctor Iván, ¿se puede hacer unas elecciones concentrados en la campaña o el tema de inseguridad, el tema de amenazas va a impedir que se dé el 100% en esta campaña? ¿Cuál es su opinión? Pues que hay sectores interesados en que lo que sobresalga en la campaña no sea precisamente el debate sobre las propuestas, el programa, sino que quieren alimentar un clima de zozobra, de miedo, que en últimas políticamente es funcional a cierto tipo de intereses. Y bueno, no hay que descartar, como yo ya advertía en Colombia, que incluso haya sectores que estén definiendo atentar directamente contra alguno de los aspirantes. Nuestra postura es clara, es nítida, es radical. Nosotros rechazamos cualquier acción que atente contra la vida de cualquier actor político, porque el debate, la democracia, la solución de las diferencias no pueden estar mediadas por la violencia, y esperamos que las autoridades puedan reforzar la seguridad. Se están tomando las medidas también en lo que corresponde al comportamiento, a la disciplina de nuestra campaña, de nuestra candidatura, y pues esperamos que nada pase a mayores y que pueda haber un proceso electoral en esta recta final de 6 semanas que nos separan de la primera vuelta con plenas garantías. Eso es lo que deseamos para Colombia y lo que estamos defendiendo y estamos trabajando para que así sea. Voy a la ciudad de Cali, Andrés Muñoz. Doctor Becerra, pero la crítica central no es hacia el rigorismo
o hacia la disciplina como tal, sino a que no se presentan fórmulas frente a los grandes problemas que heredará muy seguramente de pronto, ¿por qué no?, el doctor Cepeda del gobierno que actualmente está funcionando, ¿no? Pues nosotros hemos venido, Iván, a través de sus intervenciones, planteando varios planteamientos, me perdonan la redundancia, que se logran concretar en algunos casos incluso al nivel de iniciativas de carácter normativo y política pública. Te voy a dar un solo ejemplo. Si hay un problema serio que tiene el gobierno y la política en Colombia, es el tema de la corrupción. En Colombia la corrupción no es un problema que simplemente abarque a un solo sector político. La corrupción no tiene límites ideológicos ni políticos. Y uno de los planteamientos en los que más ha insistido Iván Cepeda es en lo que él ha llamado una revolución ética, que no se ha quedado en un planteamiento general, sino que lo ha acompañado de una serie de propuestas a través de lo que él ha llamado un sistema nacional anticorrupción, que tuvo la oportunidad en una de sus intervenciones en las últimas semanas de no simplemente enunciarlo, sino de precisarlo. Cuando hablamos de un sistema nacional de lucha contra la corrupción, ¿de qué estamos hablando? Y entonces ha precisado una serie de medidas que van desde planteamientos políticos generales, como por ejemplo de que los políticos no debemos llegar a la política en función de los privilegios personales, por lo tanto ha promovido la idea de una austeridad republicana, sino que adicionalmente a eso ha planteado medidas concretas para que ese sistema nacional de lucha contra la corrupción se exprese en unas reformas legislativas, se exprese en unas políticas públicas y pueda combatirse de manera concreta. Estoy hablando de unos temas que son tal vez, en el caso de la corrupción, uno de los más importantes que vive la sociedad colombiana, pero igualmente lo ha hecho en el tema de la tierra, lo ha hecho en otros temas que tienen que ver con la política social, que tienen que ver con la economía, seguramente en unos términos y con unos contenidos distintos a los de la oposición o a los de sectores que no están de acuerdo con nosotros. Pero lo cierto es que aquí hay un cúmulo de propuestas que, entre otras cosas, parten de una idea, y es que en algunos aspectos lo que hay es que mantener y profundizar el rumbo de lo que ha hecho el presidente Petro, en otros hay que corregir y en otros hay que cambiar totalmente lo que se ha venido haciendo. Entonces no se está improvisando, aquí hay una base programática que no es nueva y que es la que constituye, digamos, el corazón de la propuesta presidencial que representa Iván Cepeda y Aida Quispe. Alejandro Cortés. Doctor Becerra, usted nos acaba de dar como un preámbulo, un pequeño resumen de lo que quiere continuar del actual gobierno. Pero le pregunto, usted nos habla de que no se debe tener privilegios personales para llegar a ciertos cargos, pero también erradicar por completo la corrupción. ¿Qué opina usted del nuevo puesto de Daniel Quintero, una persona que, pues la verdad, está acusado por temas de corrupción y que reside ahora la Superintendencia de Salud? Pues mira, esas son decisiones que ha tomado el presidente de la República en el marco de su fuero como jefe de Estado. En el pacto, en general, digamos, hay un respaldo a las decisiones del presidente, pero ustedes también conocen que en un proceso, en un movimiento político que no es precisamente homogéneo, hay sectores que tienen diferencias con ese tipo de nombramientos. Estamos hablando ahorita de unos, pero en otro momento también se han planteado frente a otro tipo de nombramientos. Ahí hay una polémica que creo que no hay que negar, hay unas diferencias, y eso hace parte un poco del ejercicio del proceso político que nos asiste, al que estamos enfrentando. La opinión oficial del pacto es respaldar la decisión del presidente y pedir que si hay procesos de carácter judicial que inhabilitan
política o legalmente a ciertos funcionarios, pues que se respeten. Lo cierto es que frente al caso de Daniel Quintero y otros casos, hay investigaciones, ¿no? Investigaciones que al juicio de muchos implican prácticamente ya condenas y responsabilidades que no les permitirían asumir este tipo de cargos públicos. Pero pues la decisión del presidente de la República sobre la base de premisas jurídicas, legales, que no impiden que ellos estén en esos cargos, es nombrarlos, y creo que lo que corresponde es hacer balances ahora después de su gestión. Pero pues en el pacto respaldamos las decisiones del presidente, entendiendo que hay sectores del pacto y liderazgos que no comparten cierto tipo de nombramientos, no solamente en este caso, sino en otros casos, incluso iniciando el gobierno. 6 de la mañana, 28 minutos, voy a la ciudad de Medellín. Juan Diego Molina. Doctor Becerra, llevándolo al terreno estratégico y pensando en la dinámica de la campaña, ¿qué tan conveniente cree usted que es para el doctor Iván Cepeda participar ahora en los debates cuando en un inicio había dicho que no asistiría? No, Iván nunca ha colocado como un tema de principio no asistir a debates. Si ustedes miran con rigor lo que él ha dicho, incluso en entrevistas extensas que ha dado con algunos jefes de medios, es que él no se va a prestar para espectáculos ni para escenarios donde lo que prima no es el debate de las ideas, sino la grosería y el show. Y lo que estamos entonces por concretar en estos días es que quienes organizan los debates, con quienes participan en los debates, puedan construir unas reglas de juego para que esos debates puedan desarrollarse con altura y con base en el objetivo de los debates, que es dar a conocer las ideas y las diferencias también de carácter programático, pero debates para hacer show y para centrar las noticias de los debates en el comportamiento, en la vestimenta, en las palabras de los personajes, es lo que ha dicho nuestro candidato, no le interesa. Preferimos en ese caso hablar con la gente en las manifestaciones, ir a entrevistas extensas para poder detallar los contenidos del programa, pero no prestarnos para el espectáculo. Entonces, en ningún momento Iván Cepeda ha dicho que no va a los debates. Lo que ha planteado es la diferencia que él tiene, que tiene la campaña, con cierto tipo de debates donde el libreto del debate lo quiere imponer el medio que lo organiza, y además no está centrado en la discusión programática, sino fundamentalmente en resaltar otro tipo de controversias que tal vez desde el punto de vista mediático puede dar rating o pueden garantizar grandes audiencias, pero que no le aportan a la democracia. Doctor Becerra, el presidente Gustavo Petro, en unas declaraciones que le dio al País de España, le preguntaron que si perdía el doctor Iván Cepeda, era una derrota para él, y respondió indudablemente. Pero a renglón seguido le dijeron que si aceptaba los resultados de la selección, dijo que sí, si no había fraude. ¿Ustedes son conscientes de que esa palabra fraude es complicada de manejarla en esta contienda electoral? Sí, claro que sí, a plenitud. Lo que necesitamos también es que la opinión pública, los medios sean conscientes del riesgo que existe en el sistema electoral colombiano, que puede favorecer un fraude. Es que aquí se ha dicho, anoche alcancé a leer un trino, no lo leí con detenimiento, de que supuestamente está garantizado la auditoría de los software del proceso de preconteo y de escrutinio de las elecciones. Y la gente lo dice a partir de titulares de prensa. Nosotros lo decimos a partir del concepto que nos dan nuestros ingenieros. Nuestros ingenieros siguen sosteniendo que dentro del proceso de transmisión de la información
a través de los diversos software que se utilizan tanto en el preconteo como en los escrutinios, no hay garantías para nosotros poder tener acceso al código fuente y tener acceso a auditorías que permitan de manera técnica, rigurosa, tener certeza de que la transmisión de la información es una transmisión transparente y objetiva. Y eso no se da porque el Estado colombiano, a través de las instituciones que organizan las elecciones, no ha cumplido con un fallo del Consejo de Estado, de la Justicia, no del presidente Petro o de cualquier otro presidente, que mandató en un caso donde fue comprobado que se alteraron los resultados electorales, un caso conocido con el partido Mira, donde ellos recuperaron ya el último año varias curules, y el Consejo de Estado mandata adquirir unos software. No ha sido posible que esos software se adquieran. Se ha adquirido una parte de los software para un nivel de transmisión de datos, pero el 85% de la transmisión de los datos no cuenta con una garantía rigurosa de auditoría ni de acceso al código fuente. Veía que el doctor Fajardo decía que el código fuente ya fue presentado. No, mire, a nuestros ingenieros los citan a una sesión en la registraduría para que observen cuál es el procedimiento mediante el cual opera el software, pero nuestros ingenieros no tienen acceso al código fuente, no tienen acceso al software. Por lo tanto, el código fuente, que es una especie de receta que, digamos, ordena cómo se va procesando la información que se va adquiriendo desde la mesa de votación hasta los escrutinios, es un código fuente que para nosotros todavía no tiene la transparencia suficiente, porque ese código fuente a ese nivel podría, y es lo que hay que evitar, tener una programación que permitiese que los datos electorales pudiesen ir cambiando, y a ese nivel usted no puede percibir ni puede controlar ese tipo de información. Por lo tanto, en unas elecciones presidenciales que son mucho más rápidas, si no hay esa transparencia, que es lo que nosotros estamos pidiendo, pues la opción del fraude existe. Por lo tanto, nosotros, el presidente tiene razón, el partido político lo ha planteado, entendemos que esta semana se da a conocer un calendario para las auditorías. Vamos a insistir de que el 85% del proceso de la información que está en otro software, que hoy no hemos podido nosotros acceder, ni ningún otro partido, tiene que transparentarse. Nosotros nos gustaría que el registrador cumpliera con su compromiso de hacer lo que él le dijo a nuestro delegado en la Comisión Nacional de Garantías, y es que después de las elecciones del mes de marzo se iba a hacer una auditoría forense del software. Nosotros no entendemos por qué, después de que el Estado, a través del Consejo Nacional Electoral y de la registraduría, paga unas auditorías altísimas, bien costosas, ni el pacto ni ningún otro partido puede tener acceso a los resultados de esas auditorías. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos hacer, y a lo que yo convoco a la ciudadanía que está escuchando, es a que nos ayude a través de la campaña Cuida tu Voto a tener testigos en cada mesa, tener acceso a la información y poder tener un operativo de control de los datos propio que se acerque a lo que se hace en la registraduría para nosotros tener certeza. Entonces, lo que está diciendo el presidente no es algo irresponsable. Lo que está diciendo el presidente es un reclamo que se deriva de un fallo de la justicia, y lo que está diciendo el presidente es la observación que nuestros técnicos ingenieros nos trasladan a partir de la supuesta auditoría que se supone los convoca, pero que en la práctica es más un ejercicio de información
de auditoría técnica que incluso nosotros, ustedes o yo, por nuestro conocimiento alrededor de esos temas, pues no podemos percibir ni podemos evaluar de manera rápida. Digamos, estamos hablando de un proceso técnico que exige una auditoría técnica rigurosa y vamos a insistir en eso. Pues mire, doctor Gabriel Becerra, esperamos hablar muchas mañanas más antes de la primera vuelta de elecciones con usted. Usted fue al Senado nuevamente, al Senado llega, ¿verdad, doctor Gabriel? A la Cámara. Sigue en la Cámara, Sí. Va a seguir en la Cámara. Entonces, doctor Gabriel Becerra, lo voy a dejar con nuestro productor de programación y producción a nivel nacional, el señor Ricardo Martínez, pero debo, antes de terminar esta conversación, decirle, doctor Gabriel Becerra, aquí está Colmundo, una cadena de radio respetable, pero más que respetable, respetuosa para cualquier situación. El señor de las Pellas nomás piensa que está su amigo Luis Carlos Vélez y RCN y Caracol y Blue, pues donde no sé, pero aquí hay una cadena diferente, independiente, y en cualquier momento estamos atentos a que esos debates, si por lo menos nos invitan, doctor Gabriel Becerra, estamos atentos a hacerlo. Un abrazo para usted y gracias por toda esta información que nos acaba de brindar.